en el Evangelio de Marcos. Marcos es el segundo de los evangelios que aparece en su Biblia. Es el primero que fue escrito, es el más antiguo de todos los evangelios. Los libros de la Biblia no están acomodados en el orden en que fueron escritos. Se supone que el más viejo de todos, que fue escrito antes que Génesis, es el libro de Job. Pero después me meto con eso. Hoy lo que nos interesa es buscar Marcos capítulo 12. Y que me avisen cuando lo tienen, por favor. Inyectados. ¿Lo tienen o no? Ah, qué diferente. Es que hasta que siente uno. Versículo 28 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Note que es uno, no son dos. Vea, es que el primero dice: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y alguna gente se equivoca y cree que ese "y" indica un segundo mandamiento, pero no, ese es uno. Ahora viene el segundo, versículo 31. El segundo, el Señor se lo está dando de ñapa. ¿Saben qué ñapa? De vendaje. Eduardo sí sabe. Feria, gratis, extra. Note la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, era Jesús con un grupo de saduceos, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el? ¿Por cuántos mandamientos preguntó el escriba? Uno. La respuesta de Jesús tenía que ser: el primer mandamiento es este. Entonces le contesta con una frase que es importantísima para los judíos. Se llama el Shema, para los que toman notas. S-H-E-M-A, Shema. Shema es para un judío algo como el credo para un católico romano. Es la oración más importante. Entonces, desde que el niño nace, el varón judío, yo les he contado esto a ustedes, cuando la madre lo da a luz, el papá lo toma en su brazo y lo jala hacia el rostro. Lo mira y lo primero que escucha un judío cuando nace es el Shema. Lo mira y aunque el niño todavía no tenga nombre, le dice: escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Shema es escucha. Escucha, Israel, el Señor tu Dios uno es. Y a ese Dios, el niño oye por primera vez, tendrás que amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento. Lo último que dice un judío cuando se va a morir y está agonizando es: Shema Yisrael, Yahvé el uno, Yahvé Echad. Es exactamente lo mismo. La vida de ellos gira alrededor de esto. Ahora, no es que Jesús está inventando este mandamiento. Tendrás que amar al Señor tu Dios porque Él es solo uno. Ahí tenía que haber parado Jesús de responderle al escriba, pero continúa y el versículo 31 le responde a algo que el escriba no había contestado. Le dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Todos han oído este texto bíblico alguna vez, ¿verdad? Ahora voy a permitirme, con todo el respeto del mundo, decirle que lo hemos oído montones de veces y nunca hemos entendido ni papa lo que está diciendo. Cierre su Biblia, respire profundo y vamos a entrarle a este asunto. Aquí hay varias cosas que merecen nuestra atención. Si uno lee la Biblia con cuidado, con detenimiento, como debería hacerlo siempre, aquí hay varias cosas que llaman la atención. La primera cosa es: el escriba pregunta por un mandamiento y Jesús le suelta dos. Le está dando el doble de lo que había pedido. Está contestando a una pregunta que el otro no ha hecho. El escriba dijo: ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el más grande, el más importante? Aquí primero no tiene significado de orden cronológico, lo que tiene es de importancia. Y oiga qué interesante. Jesús no le dice: no matarás, no adulterarás. No le dice: no robarás, no dirás falso testimonio. No le dice: no te harás estatuas ni imágenes. O sea, si yo le pregunto a usted cuántos de los 10 mandamientos se sabe, hay un montón que usted se sabe así.
Es más, hay algunos tan consagrados que casi se saben 7 u 8. Pero lo interesante es que estos, que son los que nosotros tenemos, que son los mandamientos importantes, los que el Señor escribió con su propio dedo en unas tablas de piedra, Jesús no le cita ninguno. Ya solo eso debería ponernos a pensar a nosotros. ¿Por qué Jesús no le cita ninguno de los mandamientos que el mismo Jesús en el Antiguo Testamento había escrito con su propio dedo y le cita otro? Ahora aquí hay algo. Cuando Jesús le dice Shema Israel, cuando le dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, eso no es un mandamiento. Vamos a ver, conecten el cerebrito, conéctenlo. Si dejó la llave del agua abierta ya no puede hacer nada, hermano. Si dejó la cocina de gas encendida ya no puede hacer nada. Después le recogemos una ofrenda. Ahora enfóquese en lo que está pasando aquí. El escriba está preguntando ¿cuál es el primer qué? Mandamiento. Jesús no le contesta con un mandamiento. Un mandamiento es una orden, es un estatuto, es una cosa que se dice en imperativo. No matarás, no harás tal cosa o harás tal otra. Pero lo que está dando es una declaración doctrinal. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. ¿A alguien le suena eso un mandamiento? No es un mandamiento. Entonces aquí tenemos que empezar a ver algo raro está pasando. Porque ese escriba es una persona inteligente y Jesús es muy inteligente. Esta historia tiene que tener más de lo que nosotros hemos visto normalmente. Y ahora, después de que le dice eso, le dice el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? A ese Dios que es único, que no tiene comparación, que no tiene rival, hay que hacer algo con él. ¿Qué hay que hacer con ese Dios? Hay que amarlo. Ese es el primer mandamiento. ¿Cómo se le ama a Dios? Se le ama con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas. Usted que me está escuchando aquí en la casa esta mañana, usted que me está escuchando en su casa esta mañana, usted que me está viendo en cualquier otro lugar, con todo el respeto, con toda la reverencia, ninguno de nosotros ha cumplido jamás ese mandamiento. Y con excepción de Jesús de Nazaret, no ha caminado una persona en este planeta que lo haya cumplido. Por eso le digo, es muy fácil leer la Biblia, creer que entendemos lo que estamos leyendo y salir a orar paja o a predicar o a condenar a todo el mundo. Note que el primer mandamiento hace, si no cumplimos el primero, ¿para qué el segundo? ¿Para qué el tercero? Yo no puedo dar la vuelta a ese mandamiento y decir, bueno, ese está jodido, pero voy a cumplir el octavo. No, si no puedo pasar del primero, no voy para ningún lado. ¿Y cuál es el primer mandamiento entonces? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Quién de ustedes hace eso, por Dios? ¿Quién de ustedes piensa 24 horas al día en Dios y en la Santísima Trinidad y los querubines y las trompetas celestiales? ¿Quién de ustedes no saca un ratico para ver a la vecina y decir, pucha, está sanita? ¿Quién de ustedes no saca 5 minutos para estudiar para un examen? ¿Quién de ustedes no piensa en irse al supermercado a comprar el diario? ¿Quién pasa ocupado, lo que decía anoche, eso del tiempo completo es mentira? ¿Quién pasa ocupado 24 horas diarias pensando y meditando en el Señor nada más? ¿Quién no piensa en el trabajo? ¿Quién no piensa en la crisis económica? ¿Quién no conecta la televisión para ver un partido de fútbol? Seamos serios, hermano. Entonces, si usted no cumple el primero, ¿por qué se jode la vida criticando a los que no cumplen el quinto o el sexto o el noveno o el décimo o el centésimo? Si usted no puede ni con uno, ¿quién para juzgar a los demás? Con toda tu mente, ¿quién puede dedicarle cada pensamiento? Además, uno no controla la mente. Haga un ejercicio, yo lo he intentado muchas veces. Algo avanzado, lo he intentado desde que era adolescente. Haga un ejercicio. Tome un reloj o un cronómetro, ahora que los teléfonos tienen cronómetro, póngalo en cero, dele y siéntese y diga, voy a durar 3 minutos sin tener un pensamiento, de nada, voy a dejar la mente. Y se va a dar cuenta que es imposible. Es igual que usted diga, voy a pasar toda esta mañana, ahora llego a la casa, almuerzo y me acuesto y no pienso en nada. No me pienso en nada, voy a imaginarme a Dios y pienso en Diosito. Eso no funciona, no es así.
Amar a Dios con todas las fuerzas significa que usted no puede gastar un gramo de fuerza caminando. Tiene que usarlo amando a Dios. ¿Cómo se ama a Dios con todas las fuerzas? Significa que usted tiene que comprar jarabes y tónico y vigorón para estar más fuerte, para amar a Dios. ¿Qué es eso? ¿Quién entiende eso? ¿Cómo se ama a Dios con todo el corazón? Significa que usted no puede amar a su esposa, que no puede amar a sus hijos, que no puede querer a su maridito ni a sus nietos, que no puede tener un cinco de amor ni de cariño por un amigo, por su novio, por su novia, por una amiga. Porque si le quita un pedacito del corazón amar a Dios, ya quebrantó el primer mandamiento. Es fácil la Biblia, ¿verdad? Hermano, es que esto no es un libro para gritar, es un libro para pensar por Dios. Y repito, nosotros creemos que sabemos porque hemos oído un versículo 1000 veces y hemos oído a alguien gritar y escupir y de todo en el púlpito. Y digo, ay, qué hermano más espiritual. Amarás y no lo estoy diciendo yo, lo dijo Moisés y lo repitió Jesús 1000 y resto de años. Este es el primer mandamiento. Si no hacemos esto es como la universidad de Dios. Si no ganó generales, no puede matricular nada. Si no aprobó el primer año del colegio, no lo van a pasar a segundo hasta que apruebe el primero. Si no cumple el primer mandamiento, ni trate con los otros. Y el primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué quiere decir amar a Dios con todo el corazón? Yo no entiendo eso. Con toda tu alma. ¿Sabe qué es el alma? Las emociones, la inteligencia, la voluntad. O sea, usted no puede dedicar un 5 de su inteligencia a despejar una ecuación de segundo grado. No puede dedicar un 5 de su inteligencia para leer un libro de historia, porque en ese momento ya dejó de amar a Dios con toda su inteligencia y lo está amando con solo un 99.99. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que seamos robots, que andemos por el mundo nada más como, santo, santa, la hora chiquita. ¡Ay! ¡Ay! Aquí estamos en problemas, hermano. ¿Cómo se ama a Dios? Con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. ¿Cuántas horas de su vida ha gastado usted tratando de resolver esta interrogante, de contestar esta pregunta? Estoy seguro que ninguna. Y ese es el, dice nuestro Maestro, dice nuestro Salvador, dice nuestro Señor, dice el hombre que es la máxima autoridad en el universo, dice aquel delante de quien se va a doblar toda rodilla. Que este es el mandamiento clave. Y ni siquiera sacamos 5 minutos para pensar a ver cómo lo cumplimos. Pero nos creemos la gente más espiritual del mundo. Usted oye las preguntas en las iglesias: pastor, ¿es pecado cortarse el pelo o no es pecado? La esposa del pastor se pintó el pelo. ¿Qué mujer más mundana? Pastor, aquella hermana anda en unos pantalones muy tallados. ¿Y cómo hizo para verla, hermano? Eso es lo que a la gente le importa. Y las cosas que realmente son tan trascendentales, ni siquiera sacan un 5 de tiempo para pensarlo. La pregunta es: si Dios exige, si Dios quiere, si Dios pide, si Dios ordena, si ese es el primer mandamiento, ¿cómo lo cumplimos nosotros? ¿Cómo hago yo para complacer a Dios? ¿Cómo hago para que cada uno de los millones de pensamientos que cada mes le cruzan a uno por la mente sea dedicado nada más a Dios? Que no pueda pensar en comida, que en este momento no se me ocurra pensar en una olla de arroz recién reventado y en un poco de frijolitos licuados con chile. ¿Cómo hago yo para que en este momento, hermano, mi cerebro y mi estómago no estén pensando en una chuleta de 1 pulgada de grueso así dorada por los dos lados? Y después freír unas tajadas de plátano maduro en la misma manteca de la chuleta. Porque hay que amar a Dios con todo el estómago también. O sea, si nosotros nos damos cuenta, tenemos un problema serio. Tiene que amar a Dios con todas sus fuerzas. Todos ustedes que van al gimnasio, pecadores mundanos, gastando fuerzas alzando una pesa de hierro. Todos ustedes que salen a caminar ahí, hermanas, para coger silueta, mundanas, carnales. Los mejengueros que vienen ahí a jugar fútbol. No puede gastar un gramo de fuerza en algo que no sea amar a Dios.
¿Y qué es amar a Dios por Dios? Es que esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo amo a un Dios que nunca he visto, que no sé a dónde vive, que no sé cómo es? Y este es el versículo más fácil. Esto es el materno infantil del reino de Dios. Pero todos queremos saber del anticristo y las 7 yeguas y la cabeza mágica. ¿Y para qué queremos saber de eso si no entendemos de esto? Y el asunto, repito, para mí, yo puedo estar equivocado, no pretendo tener toda la verdad. Estoy hablando como alguien que ha alcanzado misericordia y que Dios le ha permitido ver algunas cositas, pero algunas y pequeñas. Para mí la clave está en lo que el escriba no le preguntó a Jesús y Jesús le dijo extra. Porque Jesús nunca habló una palabra de más. Si contestó algo que no le habían preguntado es porque él tenía un propósito. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a ir aterrizando esta mañana. Vamos a ver si nos entendemos, hermano. Para usted y para mí, obviamente para los evangélicos no, Dios es un absoluto misterio. Nosotros hemos sido creados en una subcultura religiosa, donde usamos palabras, expresiones, frases que entre nosotros entendemos, pero que la gente de afuera no entiende. Voy a hacer un paréntesis a ver si entendemos, esto es importante. Voy a tratar de expresar lo que en sociología es el término de subcultura. Son grupos cerrados, unos más que otros, que se desarrollan en el seno de una comunidad y que tienen sus propias normas, sus propios códigos de valores, sus propios códigos de vestimenta, su propio lenguaje. Por ejemplo, si usted es un skater, si es uno de los que anda con patineta, no hay ninguna ley que diga, pero usted va a empezar a utilizar cierto tipo de ropa, cierto tipo de zapatos. ¿Por qué? Porque esa subcultura funciona así. Cuando yo me fui a estudiar a San José, yo era un poquito malo aquí. Pero San José había gente más mala que la de aquí. Y a mí siempre me ha gustado hacer las cosas con excelencia. Entonces, si iba a ser malo, yo quería ser excelentemente malo. Y nunca se me olvidó una de mis primeras madrugadas en San José, 3:30 de la madrugada, un frío terrible, yo flaco, como pesaba 117 libras, pálido, ojeroso, el pelo por aquí. Estoy recostado en una esquina y pasa una patrulla de las pocas que hay en esa época, suavecito, suavecito, suavecito. Y el policía que no va conduciendo, sino que va al costado, baja el cristal de la ventana, saca la cabeza, me dice, póngase en 23. Y sigue. Yo vuelvo a ver y seguro que conmigo está hablando, me quedo ahí, 10 minutos después pasa la patrulla y me para. Y se baja el policía pero endemoniado, con los ojos así, y gritando, me dice, le dije que se pusieran 23. Y le digo, ¿y eso qué es? Que haga la de la sangre, que circule, me grita, que se mueva. Yo no sabía que en el mundo de las radiopatrullas y de los delincuentes ponerse en 23 es estar circulando. En la subcultura de ellos entienden. Pasan y le gritan a un traficante, póngase en 23, o a una muchacha que se está prostituyendo, esta esquina no puede, póngase en 23, y ellos entienden. Yo venía de otro mundo donde eso no se entendía. No sé si me estoy explicando. Los evangélicos son una subcultura. Hablamos diferente a como habla la gente. La gente normal no se saluda en la calle, bendecido, prosperado y en victoria. La gente lo oye estar, ¿qué será esos locos? Nosotros tenemos nuestro propio lenguaje. Nosotros no podemos decir la reunión estuvo bonita, como diría un ser humano normal, tenemos que decir el culto estuvo glorioso. ¿O no? No hablamos como la gente, por eso la gente no nos entiende. Y en esa subcultura nosotros creemos que nosotros entendemos algunas cosas. Usamos cierto vocabulario, por ejemplo, para decir estoy sirviendo al Señor o quiero seguir a Cristo. Decimos, cuando yo conocí al Señor, nunca he oído esa expresión. Ay, hermano, es que yo desde que conocí al Señor voy a bajarlo de la nube. Usted nunca ha conocido al Señor. Todo eso es lenguaje religioso. Yo, si Dios quiere, voy mañana para una ciudad de Carolina del Norte. Nunca he estado en ese estado. Dios me ha estado permitido estar en muchos estados de Norteamérica. Dice, no, voy a ir. Voy para una ciudad que está a 2 horas de la capital. La capital de ese estado se llama Raleigh. Yo voy para Charlotte.
El viernes regreso. Yo no voy a venir el viernes aquí diciéndole, hermanos, y cuando yo conocí Carolina del Norte, porque es mentira, estuve en Carolina del Norte, pero no conocí. Fui al aeropuerto y ahí me montaron en un carro, no me dejaron bajarme, me metieron en un hotel y del hotel me sacaron en otro carro, me llevaron a una iglesia, de la iglesia me metieron en un carro, me metieron al hotel, del hotel me metieron al aeropuerto. Entonces yo no puedo venir a rajar diciendo, conocí Carolina del Norte. Hay gente que tal vez han hecho solo un viaje en la vida y el resto de la vida lo gastan hablando del viaje que hicieron. Ay, hermano, cuando yo conocí Europa, ay, es que Europa sí es. Ay, cuando yo fui a Europa. Usted no ha conocido Europa. Más quiere que le diga algo, usted no conoce Costa Rica. Aquí hay montones de gente que nunca se ha pegado un tourcito por las lagunas de Tortuguero. Aquí hay gente que nunca ha estado en Punta Burica. Aquí hay gente que no conoce dónde queda San Miguel de Pocosol. Aquí hay gente que no ha estado en el mall de Santa Rosa de Cutriz. Aquí hay gente que no tiene idea de qué distancia queda Malpaís de Jicaral. Hay gente que no tiene idea de qué distancia queda en las alturas de Cotón del Bajo Los Reyes. Entonces ni conoce Costa Rica, vamos a conocer otro país. Y esto que es un país enano y pequeño. Ahora, ¿cómo decir nosotros que conocemos al Dios que es más grande que todo el universo? Al creador de todas las cosas. De Costa Rica conocemos bastantico, de otros países conocemos un puntico, y a otros tal vez apenas lo hemos visto por televisión. De Dios apenas estamos empezando a conocer, hermano. ¿Cómo va a amar a usted a alguien que es más grande que toda la creación? ¿Cómo nosotros que somos carne vamos a amar a alguien que es espíritu? ¿Cómo nosotros que somos mortales vamos a amar a alguien que es eterno? ¿Cómo nosotros que somos pecadores vamos a amar a alguien que es inmensamente santo? ¿Cómo nosotros que somos criaturas de circunstancias vamos a amar a alguien que es trascendente, que vive más allá de todas las circunstancias? Para un ser humano amar a Dios, ¿sabe cómo es, hermano? Imagínense una hormiguita sentada en una roca en la playa ahí en Dominical. Y es la temporada que pasan las ballenas. Y pasa un balleno macho por allá y se levanta aquel monstruo de toneladas y echa ese chorro de agua por la espalda. Y la hormiga se queda. Y después vuelve al hormiguero a testificar. Y se pone en el púlpito de pie en el hormiguero y dice: hermanas, desde que yo conocí al balleno, mi vida ha sido transformada. Usted no conoció ningún balleno, hormiguita. Usted vive en la playa, él vive en el mar, son dos mundos diferentes. Usted es una cosita así, aquel es un monstruo enorme. Usted lo vio de largo, tuvo noticias, vio un chorro de agua por allá. Usted no sabe cómo es el balleno por dentro, no sabe cómo sueña el balleno, no sabe qué come. Y todavía esa comparación se queda corta porque los dos son criaturas. Y nosotros estamos hablando de una criatura amando a un creador. ¿Le parece que es fácil ahora el primer mandamiento? ¿Ah? Y es como si el balleno le gritara a la hormiguita: y de ahora en adelante, hormiga, tienes que amarme con todo tu corazón, con ese cerebrito que tienes, con todas tus fuerzas. Y la hormiga se va para el hormiguero y nunca más vuelve a cortar pasto ni a jalar nada, pues estoy ocupada amando al balleno con todo mi corazón. Estoy tratando de provocar su cerebro, hermano. No estoy tratando de que grite, no estoy tratando de que se me ponga religioso. Estoy diciendo que este es el mandamiento más importante, y si no lo entendemos, ¿cómo pretendemos entender el resto de la Biblia? Estoy tratando de que vea que las cosas no son tan fáciles como dicen los evangélicos, ni los católicos, ni los catecúmenos, ni los carismáticos, ni los gramáticos, nadie. Dios es mucho más grande de todo lo que nosotros nos imaginamos. Y tenemos que aprender a quitarnos los zapatos cuando nos acercamos a estas cosas. La gente habla de Dios como si fuera del chancero, como si fuera el verdulero. Papito, y le tiro besitos. Entonces esas pajaradas evangélicas, hermano, que a mí me ponen. Uno no puede adorar a Dios si no tiene un sentimiento de asombro, de majestad, de reconocer que está entrando ante la presencia de alguien increíble. Y la única forma de medio acercarnos a este misterio, no sé si me quedan unos minutos. Igual, si no me quedan y tienen que desconectar las cámaras, las desconectan, y los que se tienen que irse se van.
Pero yo creo que la clave para empezar a medio acercarnos a este misterio, repito, está en la segunda respuesta que da Jesús, la respuesta a la pregunta que no le hicieron. Y esa respuesta dice, y el segundo es semejante. Estoy en Marcos capítulo 12, versículo 31. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Vea que el segundo no es igual, es semejante. ¿Qué es semejante? Semejante es algo que se parece pero que no es lo mismo. Entonces lo que Jesús realmente está diciendo, hermano, voy despacio, Jesús está haciéndonos una concesión, nos la está poniendo un poquito más fácil. Dice, como yo entiendo que ustedes apenas son seres humanos, y esto que les estoy pidiendo es un poco difícil, entonces voy a darles un segundo mandamiento, que no es igual al primero, pero se parece. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora aquí ya es diferente. Ya no es la hormiguita enamorada de un balleno. Ahora es una hormiguita que ve pasar un sonpopo por ahí con una hoja. Y dice, ah, bárbaro, qué chavalazo más fuerte. Un marido así es lo que yo quiero. Ese va a tener bien alimentada. Ese va a tener mis hormiguitos bien. Ya es diferente. Ya estamos hablando de hormiga con sus diferencias. La que yo dije era negra y chiquitita y este es un sonpopo colorado. Pero ya hay más puntos de contacto. Los dos son criaturas, los dos son insectos, los dos comen cosas parecidas. Tal vez viven en hormigueros diferentes, pero tienen experiencias compartidas. Dios y yo no tenemos ninguna experiencia compartida. ¿Cuándo fue la última vez que usted creó un universo? Entonces ahora Jesús lo que nos dice no es exactamente lo mismo, pero les voy a dar algo que sí pueden hacer. Como no pueden amar a Dios al 100% de sus fuerzas, de su intelecto, de su alma, de su voluntad, hagamos una cosa. Amen al prójimo, no al 100% tampoco, porque igual, así como yo no voy a pasar 24 horas diarias pensando en Dios, no hay nadie que diga, ay Dios mío, mi esposa, qué mujer más guapa, mi esposa es divina, mi esposa cambia, y que nunca hable de comer, de ir al servicio, de ir al supermercado. O sea, igual, Dios no le va a pedir a usted que ame con toda su mente, todo su corazón, toda su alma, todas sus fuerzas a alguien. Todo eso son burradas de las telenovelas, hermano, por Dios, deje de ver telenovelas, eso es de la música ranchera. Rosita Alvírez me dejó y entonces yo saqué la pistola y maté a Rosita y maté al Rosito de Rosita y me pego 3 balazos y la vida no vale nada en León, Guanajuato. Yo sin mi negra no entiendo la vida, no entiendo el mundo, la vida no se entiende. Inútil, levántese, que lo agarre a chancletazos, camine, eche a andar, no tiene nada bueno en qué preocuparse, no tiene nada importante que hacer en la vida. Antes de que alguien llegara a su vida, usted era feliz. Vivió sin esa persona, no sabía que existiera. Si la persona se muere o le pasa algo, lo deja, ¿por qué se va a morir usted? Digo alguien, mi novia y yo fuimos felices 22 años, hasta que nos conocimos. Usted no puede pasar amando a un ser humano con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Eso no es amor, eso se llama idolatría. Estar tratando de darle a una persona algo que su Dios reclama que es solo para él. Y recuerde, Yahvé el uno, Yahvé Ejad, el Señor su Dios es uno, es celoso, no comparte su gloria con nadie, por más guapa que sea la muchacha, ni por más guapo que sea el sonpopo. ¿Me siguen todavía? ¿Sí? ¿Creen que me están siguiendo? Ok, le aconsejo que compre el disco y que lo vuelva a oír unas 20 veces. Voy aterrizando ya. Amarás entonces a tu prójimo. Y después por ahí otra historia de quién es mi prójimo, pero no nos vamos a meter eso. Digamos que prójimo es el que está próximo, el que tengo cerca, el que tengo a la par. Aquí entra en juego otra vez el truco evangélico de la religiosidad. Pastor, es que el Señor ha puesto una carga en mi corazón por los pigmeos de la Guinea Central, pastor. La iglesia no me dará una ofrenda para ir a predicarle a los pigmeos de la Guinea Central, pastor. No, hermano, la iglesia no le va a dar ninguna ofrenda para ir a predicar a ningún pigmeo en la Guinea Central. Usted tiene 10 años de venir aquí, nunca ha ganado un alma para Cristo, nunca ha traído una visita a la iglesia que va a ir a ganar nadie al África. Usted lo que quiere es ir de turista.
Hay que empezar por el que está cerca. Próximo significa cercano. Antes, en el español antiguo, en vez de la J, la letra que se ponía era una X. Yo no me llamaba Yamil Jiménez, sino Yamil Ximénez. La X funcionaba como las muchachas que se llaman Jimena. En realidad Jimena se escribe con X, Ximena, es del español antiguo. Bueno, si usted cambia la X por una J, o la J por una X, quita prójimo y ¿qué le queda? Próximo. Hay que amar al que está cerca de mí. Es mentira que yo me muero por los chinitos y por los africanos y que me muero por los esquimales si no puedo querer a la gente que está cerca de mí. Entonces ahora aquí Dios nos la pone más fácil. Eso creemos nosotros. Es más fácil amar al prójimo que amar a Dios. ¿Por qué? Porque somos de la misma naturaleza. Porque yo sí puedo entender cómo se siente usted a veces y usted sí puede entenderme cómo me siento yo. Porque cuando yo estoy en una crisis depresiva, usted tal vez ha estado por alguna. Porque hay días que uno se levanta con el gato atravesado y no quiere ni que nadie lo salude y usted dice, pastor, y yo digo, ¡arr! Pero como usted se ha levantado hace algunos días y me ama a mí, entonces dice, por eso el pastor hoy anda fatal. Por eso yo debe tener muchas cargas y muchas preocupaciones. Voy a irme a la casa a orar por usted, jaja. ¡Qué amor! Ese es el siervo de Dios. ¡Ah! Y ahí lo ven en el púlpito. Porque usted es incapaz ni siquiera de amarme a mí, va a amar a Dios. Dese cuenta que esto es más complicado de lo que parece, hermano. No es tan fácil. O sea, Jesús dice, bueno muchachos, la puse muy arriba, diciéndole que amaran al Padre. Se la voy a bajar entonces la raya ahí para que la salten más fácil. Amen al prójimo. Ay, hermano, por Dios. Si hay algo dificilísimo en esta vida, es amar al prójimo. Y no quiero meterme en otros textos, porque lo que la gente cree que es más fácil de la Biblia no es fácil. Hay textos que dicen que hay que amar al enemigo. Vea, con todo el respeto que el Señor me merece. Primero que nada, yo tengo muy pocos enemigos. Tengo mucha gente que no me quiere. Pero cuando yo digo que alguien es enemigo mío, lo estoy honrando. Le estoy poniendo atención, le estoy dando pelota. Y la verdad es que los que no me quieren son muy pocos los que merecen que les den pelota. Entonces, enemigos tengo muy pocos. Segundo, en un arrebato de amor, puedo ignorarlos. Pero como decir que uno está enamorado de los enemigos y que llega a la casa y no duerme diciendo, ay Dios mío, ¿cómo habrá pasado mi enemigo hoy? ¿Tendrá que comer? ¿Tendrá para pagar el agua o la luz? ¿Cómo hago para mandarle una ofrenda? ¿Cuántos de ustedes hacen eso? ¿Ah? Seamos honestos, por Dios. Seamos honestos. A veces cuesta amar a los amigos. A veces cuesta llevarse bien con los de la misma casa de uno, que comen bajo el mismo techo. Hay pleitos entre hermanos y hermanas, hay pleitos entre esposos y esposas, hay pleitos entre padres e hijos, ¿sí o no? Solo a mí me pasa eso. Hay veces que usted quisiera estrangular a sus chiquitos, sobre todo tienen 12, 13, 14, 15. No lo haga. El Patronato Nacional de la Infancia se opone a eso. Y después pasa el tiempo y ellos se casan y se van, bendito sea Dios. Y tienen hijos y esa es la venganza de la naturaleza. Y los hijos de ellos le vuelven a hacer lo mismo que ellos le habían hecho a usted. Alguien dijo que los nietos son la recompensa que el Señor nos da por no haber estrangulado a nuestros hijos en la adolescencia. Muy bien, entonces ¿cuántos de ustedes ahora sí llaman al Señor con toda su alma y todo su corazón y todas sus fuerzas? ¿Cuántos de ustedes aman a sus enemigos que no duermen y los veo con los ojos rojos como un conejo californiano de desvelarse? Pensando, Dios mío, ¿qué hago por mi enemiga? ¿Cómo la bendigo a esta mujer? ¿Cómo la levanto? Pobrecita, la he visto 2 cultos con el mismo vestido. Voy a ver si saco con la tarjeta de crédito unos 3 maxifaldas nuevas en la boutique y se les reo el próximo domingo. ¿Ustedes son así? Ustedes son una pila de pecadores. Pero bueno, ya estamos diciendo, Dios nos quedó muy arriba, los enemigos nos quedan muy al frente, entonces uno la pone más fácil, se llaman al prójimo, al que tienen cerca. Pero no hay que amarlo de cualquier forma. Ámenlo como ustedes mismos. Es fácil, man. Alguien que no es familia suya, nada más que vive cerca, usted tiene que amarlo como se ama a usted mismo. Lindo, ¿eh?
La pregunta es, ¿se aman ustedes a ustedes mismos? Este es mi sermón, hasta ahora voy a llegar al sermón, no se preocupe. La primera parte nada más para que vieran que no es tan fácil como la gente cree. No es tan fácil como el dialecto ese que hablan en la subcultura evangélica, que solo entre ellos se entienden. Cuando un evangélico le dice a usted que lo ama, tenga cuidado. Y le voy a decir por qué tiene que tener cuidado, hermano, porque la inmensa mayoría de seres humanos no tienen la menor idea de lo que es amar. Nadie. Amar es una experiencia que todos creemos que hemos tenido, pero que la inmensa mayoría de personas se mueren sin haberla experimentado. La gente cree que ama porque no sabe qué es amar. Confundimos el deseo sexual, que no tiene nada de malo, lo confundimos con amor. Confundimos la rutina de 15 o 20 años de dormir con la misma persona y de desayunar con la misma persona y decimos, es que la quiero. No la quiere, es que se acostumbra. Una de las cosas que yo tengo, por ejemplo, este no ha visto nada. Estos zapatos tienen, no sé, la cámara los puede ver, pero tienen hilos salidos por todos lados. Tienen toda la vida andar conmigo. Yo creo que crecieron conmigo. Y yo me siento tan confortable con estos zapatos. Yo tengo zapatos que varias veces me los han echado a la suela y ya eso da vergüenza, no lo ponga, usted tiene más ahí. Tengo zapatos nuevos que tienen moho en la zapatera y no los pongo. Y esos me encantan. Ya están redondos como las patas de un elefante. Me los echan a la basura y voy y los saco otra vez y los empeturo y me los vuelvo a poner. ¿Por qué los ando? Porque me siento cómodo. Porque si de pronto los pierdo, me parece que algo me va a pasar. Hay gente que dice que ama y es eso. Es porque tiene tanto tiempo de estar con una persona que se sienten cómodos y confortables. Entonces a esa rutina, a esa costumbre le llaman amor. Hay personas, sobre todo cuando uno está empezando una relación, que no pueden verse porque las miradas generan electricidad, se tocan los dedos y usted siente que empieza a sudar y las palmas y ustedes saben lo que le digo, las corvas se le aflojan y el mariposario se le alborota en el ombligo. Y dicen, estoy enamorado. No, mi hermano, lo que está es en celo. Que no tiene que ver nada con el amor. Y que no tiene nada de malo tampoco. Por eso le digo, cuando hablamos de amor, ¿de qué carajos hablamos? Sentimos ternura, vemos a una persona y qué lindo abrazarla. Los hombres como así, como protectores, qué bonito abrazarla y chinarle un rato. Las mujeres como maternales, pobrecito, tendrá hambre, se ve todo espinado y hecho una desgracia. Qué ganas como de recogerlo, como si fuera el perrito de la... Y decimos, es que yo lo amo. No, es que el instinto maternal se le despierta o a nosotros el paternal. Pero ¿qué es amar realmente? Más allá de la costumbre, del cariño, del respeto, del sexo, de la pasión. ¿Quién sabe qué es amor? Venga el otro domingo y lo sabrá. ¿Le parece importante el tema? Nadie va a salir hablando en lenguas hoy de aquí, pero con solo que salgamos pensando un ratito más, yo creo que vamos a ganar. Porque esas son cosas que nos van a ayudar para el resto de nuestra vida. Yo no puedo amar al prójimo primero si no sé quién es mi prójimo. Un tipo le preguntó a una vez, bueno, ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús le contó una historia, ¿se acuerda? La del buen samaritano. La otra, no puedo amar al prójimo una vez que sé quién es el prójimo si no sé qué es amar. Tercero, si descubro qué es amar, todavía no puedo amar al prójimo como a mí mismo, porque para amar al prójimo como a mí mismo tengo que empezar por quererme yo mismo. Y ese era mi punto en esta mañana. Lo que pasa es que se hizo largo el rodeo y no hemos podido llegar. Todo mi tema en esta mañana, para terminar esta primera parte, y les prometo, si Dios nos tiene vivos, que de hoy en 8 vamos a continuar y va a ser mejor, es que lo que Jesús quiere llevarnos es a una realidad. Dios está allá lejos. No, pastor, no está lejos, yo lo tengo aquí en mi corazoncito. Toda la hablada evangélica, seguimos igual, no entendemos nada de cómo es Él. La Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cómo lo va a contener el cerebro mío, hermano? Que a veces leo un libro cualquiera y no lo entiendo. Que a veces veo una fórmula matemática y no la puedo despejar. Que leo una página en otro idioma que millones de personas hablan y no lo puedo entender. Un cerebro como ese va a entender al Dios que creó todas las galaxias. Como dijo un hermano en el campo una vez, pastor, es que los gringos sí son inteligentes.
Pastor, de 2 y 3 años y ya hablan inglés, dice. Aquí. Jesús nos la puso más barata, nos la puso más fácil. Dijo, bueno muchachos, si no pueden amar al Señor así como yo digo, empiécenla por amar al prójimo, como a ustedes mismos. ¿Por qué? ¿Por qué al prójimo? Porque más adelante la Escritura dice que cómo puede amar a alguien, a Dios, si nunca lo ha visto, y ese mismo alguien es incapaz de amar a su prójimo al que ve todos los días. Note esto, por favor. Note la relación lógica que hay. No puedo amar a Dios, que es trascendente, que es otra cosa, que vive por allá y que nunca lo he visto, sin amar primero a la gente a la que veo todos los días. Quiere decir que todo ese discurso evangélico de que yo amo al Señor con todo mi corazón y al mismo tiempo está serruchándole el piso al marido, es falso. Todo ese discurso evangélico de que yo amo al Señor con todas mis fuerzas, pero a la iglesia no voy porque está llena de hipócritas y de pecadores, es falso. Si usted no puede amar a estos hipócritas y pecadores, que son exactamente igual de hipócritas y pecadores que usted, ¿cómo amar a un Dios que es extremadamente santo? Si usted no me puede amar a mí, que soy imperfecto, igual que usted, ¿cómo va a amar a un Dios que es la perfección absoluta? Quiere decir que la prueba de mi amor a Dios, de si yo amo a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y todas las fuerzas, no es cuán duro grito en el culto, no es cuán duro golpeo la pandereta, no es cuántos capítulos de la Biblia leo por día, sino cómo estoy empezando a relacionarme con las personas que están alrededor mío. Y eso es difícil, créame, no es tan fácil tampoco. ¿Y cómo hago para relacionarme, hermano? Es que hay gente que es difícil de querer o no. ¿Ah? No. Hay una palabra que nosotros usamos erróneamente, como muchas otras. No sabemos que alguien es muy amable. Cuando se nos cae algo y se agacha la junta y dice muy amable. Amable es que es digno de ser amado. En realidad hay muy poca gente amable. La mayoría de la gente es odiable. Gente que uno dice, qué persona más linda, qué persona más simpática, qué persona más educada, qué persona más servicial, qué persona más entradera, qué ganas de estar con esa persona todos los días. Así es muy poca. ¿Cómo aprendo cuando estoy con ella? Es poca la gente. ¿Cómo hago para empezar a relacionarme con esas personas? ¿Por qué me cuesta tanto querer a la gente? Voy a ir terminando ya, esta es la tercera vez que termino, la tercera bala vencida. ¿Por qué me cuesta tanto querer a la gente? ¿Sabe cuál es el secreto? No es porque la gente es mala, es porque yo no he aprendido ni a quererme yo solo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedo amar al prójimo hasta primero no aprenda a quererme a mí mismo. Pastor, eso es de la carne, eso es egoísta. No, eso lo dijo Jesús. Eso lo dice la Biblia. Usted hace un esfuerzo extraordinario por ser religioso, impresionar a la gente y tratar de decir estoy enamorado, papito. Hermano, Dios nos conoce, usted déjese de cuentos. Hacemos un esfuerzo extraordinario por querer a nuestros enemigos y fallamos. Hacemos un esfuerzo extraordinario por querer a los hermanos de la iglesia y de pronto nos damos cuenta que aún dentro de la misma iglesia hay gente que me la topo. Yo no, porque yo soy muy espiritual, pero ustedes, hay algunos que no se quieren. Entonces uno dice, caramba, ¿será que es imposible? ¿Será que Dios nos va a pedir algo imposible? No, hermano. Yo creo que es que el secreto Jesús ha venido bajando ahí. Dios, prójimo, los enemigos, los vecinos, pero finalmente tenemos que empezar por lo más fácil. ¿Sabe cuál es la persona más fácil de amar que hay en este mundo? ¿Ah? Yo, para mí, yo, para usted, uno mismo. Todo el sistema psicológico, sociológico, ideológico de nuestro mundo está hecho para que usted no se quiera a usted solo. Porque si usted no se quiere usted solo, no va a poder querer a su prójimo. Y si no quiere a su prójimo, no va a poder querer a sus hermanos. Y si no quiere a sus hermanos, menos va a amar a sus enemigos. Y si no los ama a ellos, menos va a poder amar a Dios, al que nunca ha visto. La raíz, la primera piedra, el primer escalón de esta grada es que usted tiene que empezar a amarse a usted mismo. Pero a mí me enseñaron que eso era egoísmo, que eso era carnalidad. Hermano, ¿cómo se va a querer a uno mismo? Eso en psicología tiene un nombre, pastor, eso se llama narcisismo. Bueno, a mí no me importa cómo le llaman en psicología.
En la Biblia le dice: quiérase usted mismo, levántese, véase en el espejo todos los días, dedíquese una canción. ¿Sabe cuál es la que hay que cantarse en el espejo? Grandes y maravillosas son tus obras, Jehová Dios de los ejércitos. Usted es la persona más carga, aprenda a quererse. Sus papás se van a morir primero, sus hijos lo van a dejar, su esposa o su esposo va a morir, pero usted va a vivir junto con usted hasta el último día. Bendígase. A nosotros nos han enseñado desde niños que no es correcto querernos a nosotros mismos. No está bien hablar de uno mismo. ¿Quién dice eso? Usted le pregunta a alguien que si hace algo bien, ¿y sabe qué le dicen? Voy a buscar un mecánico. Le digo: usted es un buen mecánico. Se pone en rojo como si fuera una chiquilla de 14 y uno le estuviera soltando los frenos. Es que es feo hablar de uno mismo. Entonces cojo el carro y me lo llevo a otro lado. Si yo llevo mi carro en un mecánico, no quiero que me le falten tuercas, quiero que me diga: sí, soy muy bueno, soy el mejor en lo que yo hago. Si usted necesita que le operen y le corten un pedazo de tripa, y va al doctor, el cirujano, y le dice: doctor, ¿y usted es bueno en esto? Y usted dice: de ahí, tanteando, se aprende ahí, echando a perder. Bueno, yo agarro, vuelo grupas y de ahí no vuelvo a poner un pie en ese consultorio. Yo quiero un doctor, yo estoy en un estado de pánico, yo no sé qué me hacen cuando me anestesian. Me van a meter un cuchillo, me van a abrir la carne, me van a meter pinzas, gasas, van a cortar un pedazo de tripa, me van a pasar agujas, me van a pasar hilos. Y el tipo me dice que no está bien hablar de uno mismo. No, yo quiero que me diga que aquí en Costa Rica él es el mejor cirujano que hay. ¿O no? ¿A usted no? Entonces, ¿por qué ni aún un profesional se atreve a hablar bien de él mismo? Vivimos en una cultura que nos ha hecho menospreciarnos a nosotros mismos. Y a eso le llaman humildad. Es que hay que ser humilde, pastor. Es que fulana es muy rajona. ¿Por qué rajona? ¿Qué es rajona? Es que ella dijo que era inteligente. ¿Y qué? Y si una persona es inteligente, diga que es inteligente. Si usted es guapa, diga que es guapa. Ay, no, ¿cómo decir no eso, pastor? Pero lo malo, si nos lo echamos encima: ay, pastor, es que yo soy tan desordenado. Pastor, es que mi hija es tan rebelde. Pastor, es que alguien podría decirle a ese perro que se congregue en otra iglesia, por favor. Okay. Si uno no tiene una autoestima sana, ¿sabe qué es autoestima? Es estimarse a uno mismo. Alguien cree que es estimar al auto, y entonces lo lavan y lo enceran y le ponen repuestos, pero ellos no se quieren. Autoestima es quererse a uno mismo. Usted se quiere a usted mismo, está contento con usted. Las personas que se quieren a sí mismos a veces dicen: caramba, estoy muy gordo o estoy muy gorda. Pero no se deprimen, se meten a un gimnasio, salen a caminar, empiezan a comer ensalada, empiezan a quererse. Las personas que se quieren, a sí mismas, aceptan que no son perfectas. No viven engañándose a sí mismos, fingiendo una santidad que no tienen. No viven para complacer a otra gente, viven en primer lugar para complacer a Dios y después para estar contentos con ellos mismos. Las personas que se quieren a sí mismas ponen la ropa que a ellos les gusta, no la que está de moda. Las personas que se quieren a sí mismas no necesitan comprar nada de marca, porque no viven de lo que dice la televisión, viven de sentirse ellos y ellas cómodas con lo que andan. Si lo compraron en una tienda americana y se les ve bonito, están felices. Si la camisa les costó 100,000 pesos y se les ve bien, igual están contentos, porque no dependen ni del precio, ni de la marca, ni de la tienda, dependen, ellos son los que dan su propia aprobación. No hay nada más lindo que quererse a uno mismo. Hay una canción, se llama La canción del amor propio, que deberían de oírla. Es un chaval que se canta a él mismo. Y cuenta que él se levanta, se hace el desayuno y que él se quiere tanto que se lo lleva a la cama el desayuno y se lo sirve.
Una vez que un hombre o una mujer han aprendido a quererse a ellos mismos, a aceptarse que tienen errores, que tienen defectos, a aceptar que usted no es Miss Universo, y aceptar que usted no es Charles Atlas, sin embargo que usted es una maravilla de Dios, que no hay dos como usted en este planeta, que Dios lo creó con un propósito y con un destino diferente al de Obama, diferente al de Bill Gates, pero tan importante como el de ellos. Y usted empieza a bendecirse todos los días y a darle gracias a Dios por su vida. Su familia no es la mejor del mundo, ni me da guapa, pero Dios quiso que usted tuviera esa y de alguna forma hay un propósito en eso. Sus hijos no son los más obedientes del mundo, pero bendígalos. Por algo Dios los tiene en su casa y no en la de otro. Cuando usted empieza a desarrollar esa actitud, entonces va a ver que si usted se acepta a usted mismo, es más fácil aceptar a los demás. Y es más fácil aceptar que los demás tienen errores y difíciles. Entre más legalista es un predicador, entre más legalista es una persona, entre más juzgan y condenan, más jodidos están por dentro. Eso es una ley espiritual que no puede ser quebrantada. La gente que más exige, que más condena, que más mandamientos tiene, son los que están más podridos por dentro y son los que se odian más a ellos mismos. Tienen tantos traumas, vienen de hogares donde los abusaron y los maltrataron, donde los enseñaron a menospreciarse, a no decir nada bueno de ellos nunca, a sospechar lo peor de toda la gente, que entonces cuando se suben al púlpito lo que hacen es transmitir todo ese veneno. Y la pobre gente está ignorante que a eso le llama santidad. Jesús dijo una vez, aprendan de mí, dijo Jesús, porque soy manso y humilde de corazón. ¿Se acuerdan del texto? Aprended de mí, dice, que soy manso. Y entonces uno se imagina un Jesús evangélico, más humilde, con la túnica rota, los dedos de la chancleta no para allá. Pero cuando yo empiezo a leer los evangelios, resulta que veo que ese mismo Jesús manso hace un látigo, lo trenzó él, no lo compró en la tienda, lo trenzó con cueros de cabras y animales y entró a patadas volcando a puro taekwondo, volcando las patadas, las mesas de los cambistas en el templo y volando leña. Y es manso. Dice, yo soy humilde de corazón. Y después usted lo oye hablar a este hombre que es humilde de corazón. Dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy la puerta. Y es humilde de corazón. Quiere decir que ser humilde no tiene que andar usted diciendo, yo soy tonta, soy feo, soy gorda, no sirvo para nada, soy carnal, estoy viejo, soy pecador. Y la gente dice, ay, qué hermano más humilde. No, eso no es humilde, es una persona que está enferma, que se odia a sí misma. Una persona sana puede ser humilde y tener un buen concepto de sí mismo. Yo puedo levantarme y decir, no seré Brad Pitt, pero hay otros que están peor. Puedo levantarme y decir, no seré Albert Einstein, pero hay más tontos que yo. Puedo levantarme y decir, no seré Billy Graham predicando, pero hago lo que puedo y le echo ganas. La humildad no es echarse basura a usted encima. Es exaltar las cosas buenas, las habilidades que Dios le ha dado, y una vez que las ha exaltado decir, y como dijo Jesús, y nada de esto es mío, sino del Padre que me lo dio. Y esa es la maravilla de todo esto. Una vez que usted se ha aceptado a usted mismo, que se ama a sí mismo, puede empezar a aceptar a otras personas. Y entonces puede acercarse más a amar al Padre, que fue el que nos dio esta capacidad y esta habilidad. Vengan 9 en 8 y terminamos esto. Pónganse de pie, por favor. Ok, levantes aplausos para el Señor. Queremos darle gracias. Una de las razones a veces en las iglesias el pastor termina el culto y dice, vuelve a ser 3 personas y les dice que las ama. Yo no creo en eso, ¿no? ¿Cómo le decir yo a alguien que lo amo porque el pastor me dijo que lo amara? O sea, amar es otra cosa, es producto de una relación, de conocerse. La mayoría de las personas no quieren a otra persona, quieren a un fantasma, a un espejismo, a una imagen. Cuando usted no conoce a alguien, lo llena de virtudes y no le conoce ningún defecto. Pero cuando usted empieza a acercarse a la persona y se relaciona, se da cuenta que tiene menos virtudes de las que usted creía y más defectos. Entonces, ¿qué desilusión? Mejor. ¿Por qué? Porque no hemos madurado. Todavía somos como adolescentes que nos enamoramos de una imagen en la televisión. La primera vez que yo fui al cine fue al Cine Fallas. Ustedes no saben qué era eso. Y en aquella época había unas películas del oeste que se llamaban Spaghetti Westerns. Eran películas del oeste, pero hechas por compañías y por actores italianos. Eran de vaqueros y
Django y Los Siete Magníficos. Ustedes nunca vieron, pero eso era increíble. Es más, tengo que comprarlos para verlas otra vez. Y a mí me mete en aquella oscuridad y el cine y aquella nervia, y de pronto encienden la pantalla. Qué cosa más impresionante. Y se ven aquellos desiertos y los cactus y los caballos. Yo no me acuerdo de nada ni cómo se llamaba esa película. Lo que me acuerdo es que hay una escena de la película, yo debía tener 13 o 14 años, en las que sale una muchacha bañándose. Jesús de Nazaret. Obviamente no había ducha, se está bañando dentro de un barril de madera, de los que jalaban el vino y el whisky, esas cosas, en aquella época. Y esos barriles le tapaban el huequito abajo y lo llenaban de agua. Y la chica se estaba bañando, claro, el barril lamentablemente no era de vidrio. Entonces a ella se le ve como de acá para arriba nada más. Pelo mojado, una cara. Y resulta que era una hermana en Cristo llamada Raquel Welch. No sé si alguien se acuerda. Es un pedazo de mujer. Dios quiera que se haya convertido y la tenga el Señor en su santo seno. Aunque el de Raquel Welch no era muy santo el seno, pero que el Señor la tenga en el de. ¡Qué mujer tan espectacular! Y de toda la película, yo no me acuerdo el argumento ni los actores, nada. Pero se le queda grabado a uno. Y descubrí que el amor de mi vida era Raquel Welch. Y que nunca iba a ser feliz hasta que no lograra una cita con ella. A uno le entran esos camotes. Pero ya cuando usted la ve a Raquel Welch, ya cuando ella y yo salimos juntos, ya cuando la ve sin maquillaje y sin las luces de la televisión y sin las ropas, son mujeres comunes y corrientes. En la vida real nosotros nos imaginamos de eso, nos enamoramos de apariencias. Pero cuando usted se acerca a una persona, entre más se acerca a un pastor, a un hermano de la iglesia, a un amigo, a un vecino, a su esposo o a su esposa, a su novio o a su novio, si tiene los ojos abiertos, si es inteligente, va a ir descubriendo más defectos y viendo menos virtudes. Y entonces ahí es donde se terminan muchas relaciones. No es como yo creía. ¿Por qué? Porque estaba amando un espejismo, no a una persona. Dios quiere que aprendamos a amar a personas reales. Que aprendamos a mirarnos a los ojos y decir, esto soy yo, mijito, eso es todo lo que hay. Si le sirvo así, espectacular. Y si no, pues qué pena, sigamos nuestro camino, seguimos siendo amigos, pero de larguito. Cuando uno aprende a relacionarse así con las personas, usted empieza a madurar, empieza a crecer y está más cerca de poder empezar a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y todas sus fuerzas. Vayan en paz, que tengan una semana espectacular, que Dios los bendiga.